Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un privilegio aperturar este Congreso Internacional de Derecho Procesal con parte de los mejores procesalistas de Iberoamérica, por parte de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que tengo el privilegio de presidir. Y este mes de junio es importantísimo porque es el arranque y hoy iniciamos con un extraordinario jurista, el doctor Carlos Enrique Camps de Argentina, a quien hemos designado miembro destacado de nuestra academia. Muchísimas gracias por estar en este congreso tan importante con la Academia Mexicana de Derecho, Carlos. Muchísimas gracias, José de Jesús. Ustedes son los que me hacen muy feliz a mí al invitarme, al honrarme con esta designación, que esperemos, bueno, poder también hacer honor a la designación y poder participar de esas actividades con provecho para todos. Bueno, el doctor Carlos Enrique Camps es titular de la Secretaría Civil, Comercial y de Familia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue asesor de la Fiscalía del Estado de la Provincia de Buenos Aires en Argentina. Fue abogado inspector de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en funciones de relator letrado, de ministro en materia civil, comercial y laboral. Exmiembro de la Comisión para la Preservación del Medio Ambiente de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Ha sido docente en diversas universidades, la Gastón de Charny en Posadas, Misiones, en la Universidad de San Andrés, en la Universidad Abierta Interamericana, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Pontificia Católica de Argentina, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo, en la Facultad de Lomas de Zamora, en la Universidad de San Isidro, en UCASAL, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el Colegio de Abogados de Mercedes, en el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Notarial Argentina. De igual manera ha sido docente en otros institutos y organismos como la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Argentina, en el DIAL, extraordinario, y me tocó escribir, extraordinario, y cuenta con el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, con maestría en la Universidad de Palermo, un destacado procesalista. Y bueno, desarrollará el tema, Carlos, el derecho humano al proceso eficaz según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Importantísimo este tema cuando hablamos de tutela judicial multinivel, esta tutela de doble fuente. Y bueno, iniciamos, Carlos, porque es un tema muy interesante que tiene que ver muchísimo con lo que hoy vivimos y que de alguna manera entender la trascendencia de todo este tema de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la consolidación de nuestras democracias. Carlos, ¿cuál es la relación existente hoy entre el proceso no penal en Argentina y el derecho internacional de los derechos humanos? Bueno, José, es una relación un tanto tensa, porque si comparamos los contenidos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana con las prácticas y, digamos, la cotidianeidad de los procesos judiciales en Argentina, siempre hablando de los fueros no penales. Dejamos siempre a un lado, en esta ocasión, el estudio del proceso, de la eficacia procesal o del proceso eficaz penal, porque el proceso penal ya ha tenido su momento de auge, desarrollo, y podemos decir que ya se encuentra, en cierto modo, estabilizado, al menos, bueno, en cuanto a las primeras adecuaciones o las más importantes que en su momento exigió no solamente la adhesión al Pacto de San José de Costa Rica por parte de nuestro país, sino también el seguimiento de las doctrinas de la Corte Interamericana. Como todos ustedes muy bien saben, el Pacto de San José de Costa Rica, que es, en el caso argentino, es uno de varios pactos de derechos humanos que integran el elenco del bloque de constitucionalidad ampliado a partir de la última reforma de la Constitución argentina. Se incorporan expresamente los pactos de derechos humanos y expresamente se incorpora el Pacto de San José de Costa Rica. También prevé la incorporación posterior de otros tratados de derechos humanos, pero el Pacto de San José de Costa Rica está incluido de manera nominativa en nuestra Constitución, y destaco justamente este Pacto de Derechos Humanos porque, a diferencia de todos los otros, también todos muy importantes, este tiene la diferencia fundamental de incluir en su esquema a un tribunal de justicia, a un tribunal que va a intervenir en litigios y va a aplicar en litigios entre ciudadanos y los Estados partes, y va a aplicar la letra de la Convención Americana, del Pacto de José de Costa Rica, y veremos que en los últimos tiempos
no solamente ha aplicado la letra del Pacto de San José de Costa Rica, sino que también la ha enriquecido con contenidos provenientes de otros tratados de derechos humanos, también obligatorios en cada uno de los países integrantes de este bloque. Por eso es importante el Pacto de San José de Costa Rica, porque solamente él prevé no solamente la fuente normativa, la fuente normativa supralegal, la ley, el articulado, el derecho positivo internacional, sino que además nos provee de otra fuente muy importante del derecho, que es la jurisprudencia internacional. Es el único pacto que incluye como digo siempre, el cuerpo que nos permite conocer con amplitud. Y conocer es un pacto con una norma explicada, porque la explicación la va a dar el tribunal al interpretar y aplicar las normas procesales, que no son muchas, pero son suficientes. Ya veremos cómo se las ha apañado la Corte Interamericana para poder conformar lo que consideramos desde Argentina un incipiente, o al menos considero yo, un incipiente derecho, un derecho humano al proceso eficaz, con muy poquitas normas positivas del Pacto de San José, pero con mucho trabajo de la jurisprudencia. Entonces, en este tiempo, como les decía, donde ya la cuestión penal ocupó los primeros años de esta evolución, dio esto luego paso por suerte, a la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica respecto de otros tipos de derechos, no, digamos, tan gravísimos como fueron los primeros, los que convocaron a las naciones a celebrar estos tratados. Aquí, recuerden ustedes que estos son pactos de los años 80, donde en toda nuestra zona más o menos salíamos de las dictaduras, teníamos gravísimos flagelos como eran las desapariciones de personas, las torturas, las persecuciones, las masacres. Toda esa cuestión gravísima de derecho penal internacional fue el primer motivo, el más importante, que tuvo que atacar la cuestión de los derechos humanos. Y por eso es que el proceso penal vino a atender esas emergencias en un tiempo que ya podemos considerar, al menos con la gravedad con la que comenzaron estas actividades, un tiempo ya en calma o en declive, ya digamos el pico de gravedad de estos casos, de estas cuestiones, por suerte, se ha reducido, se ha aminorado. Ya no tenemos en los repertorios actuales de jurisprudencia de la Corte Interamericana casos gravísimos como los primeros que nos ha regalado a toda la región. Eso ha dado lugar a algo también muy interesante, algo muy virtuoso, que es el desarrollo de otros derechos humanos distintos de aquellos vinculados con la vida, con la libertad, con la salud, con la libertad personal. Quizás hasta podríamos decir comparados con esos derechos menores en importancia o en trascendencia. Ya aquí no hablamos de matanzas, no hablamos de extorsión, de graves delitos de lesa humanidad. Pero sí encontramos, cuando empezamos a afinar un poco el dial de la protección de los derechos humanos, en juego otros derechos humanos que en sí, sin ser aquellos, también son muy importantes para la calidad institucional de la vida de todos los habitantes de la región. Así es como empezamos a ver entonces cuestiones vinculadas con el género, cuestiones vinculadas con pueblos originarios, cuestiones vinculadas con el derecho de opinión, de libre opinión, cuestiones vinculadas con cuestiones vinculadas a la minoridad, a otras minorías, no solamente minorías de edad, sino minorías sexuales, minorías vinculadas con los grupos que se encuentran emigrantes de sus países. Encontramos una gran cantidad de situaciones que hoy empiezan a tener protección a partir de la nueva doctrina que sienta la Corte Interamericana y que por ende también genera la necesidad de contar con un especial proceso para ese tipo de cuestiones no penales. Pues bien, creo que en esa tarea se encuentra la Corte Interamericana en la protección de ese tipo de derechos que muy groseramente y muy en conjunto podríamos definir como los derechos humanos de los grupos vulnerables. Hoy podemos hablar de los grupos vinculados con la vulnerabilidad social de las comunidades. Allí entonces, donde encontramos estas vulnerabilidades, vamos a encontrar seguramente
una convención internacional que las proteja y vamos a encontrar a la Corte Interamericana aplicando esas convenciones a partir de criterios propios en cuanto al fondo y también en cuanto a criterios específicos en cuanto a la forma, en cuanto al proceso que deben seguir los Estados partes para dar una debida protección a esos derechos humanos. La Corte nos indica que no se puede proteger este tipo de derechos de cualquier manera. Es necesario establecer lo que yo he observado y calificado como un derecho humano al proceso adecuado. Así como el proceso accede al derecho de fondo que protege, así como en otros contextos hemos analizado con nuestro común amigo Néstor Caferata las cuestiones vinculadas con el derecho ambiental, y como siempre hablamos del proceso ambiental como un proceso que es en su naturaleza distinto al proceso individual. El proceso ambiental es un proceso colectivo que atiende a la esencia del derecho al que accede, al que protege, al que viabiliza. Pues bien, en muchos de nuestros países, incluido el nuestro, todavía se sigue juzgando los derechos colectivos, el derecho ambiental básicamente, mediante procesos de moldes de protección de derechos individuales. Es decir, utilizamos un proceso que no es adecuado a la naturaleza del derecho que va a proteger. Por eso es que la Corte Interamericana, cuando observa que se violan derechos humanos, establece un proceso especial. Inclusive, entiendo yo, se ha generado el concepto del derecho humano al proceso eficaz para este tipo de acciones protectoras. Esto como gran introducción. Vemos que en nuestro país, y en esta charla me referiré exclusivamente a la situación de Argentina, porque, bueno, por respeto, no conozco en profundidad el panorama en los demás países, y sí conozco en profundidad el que ocurre en el mío, lo que ocurre en el mío. Con lo cual, y además, como ya muy bien lo has mencionado, integro uno de los poderes judiciales más importantes de la Argentina, que es el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, más poblada, con más litigiosidad, con más conflictiva social de toda la Argentina. Es más, en nuestra provincia se encuentra un altísimo porcentaje de la población total del país. De los 40 y pico millones de habitantes que somos en la provincia de Buenos Aires, hay 15 millones de habitantes, con lo cual es el estado que tiene, como ya les decía, la mayor población, las mayores diferencias de clases, las mayores diferencias económicas, la mayor conflictividad social. Y es aquí entonces donde podemos observar la mayor cantidad de conflictividad vinculada con esta materia, la materia procesal no penal. Con lo cual tengo muy claro cómo funciona el proceso no penal en mi país, no solamente por conocer de primera mano el de mi provincia, sino además por, bueno, haber recorrido y conocer y tener muchos amigos, gran cantidad de amigos en todo el país, que me cuentan las realidades de las diferentes provincias. Analizando esa realidad que uno puede observar en Argentina, uno puede ver que la vinculación entre aquella doctrina que establece la Corte Interamericana y lo que pasa en los hechos cotidianos no es la mejor, no es todavía la más adecuada. Y ahora en el desarrollo de esta charla podemos ir dando algunos detalles de por qué afirmo esto. Oye, Carlos, antes como un preámbulo, esta constitución de Argentina, la más añeja de Iberoamérica, 1853-1860, tuvo esa gran reforma en 1994. Y ahí es cuando se maneja todo este tema en el artículo 75 de la Constitución, ¿verdad? Así es. Del manejo taxativo, porque sobre todo Carlos Ayala Carrera hacía un análisis muy profundo de antemano en este tema de cómo lo hacía, pero no taxativo, Perú en la constitución anterior a la actual, que la del 79, que precede a la de 1993, y daba hincapié en este manejo nominativo o taxativo por parte de la constitución argentina. Entonces, esta reforma fue importantísima. Fundamental, José. Hizo un vuelco, renovó muchísimo nuestra vieja constitución, muy vieja, recogiendo no solamente el derecho internacional de los derechos humanos como un elenco en cuanto a
tratados mencionados en la letra de la Constitución y también mecanismos para que el Congreso incorpore nuevos tratados en el futuro que tengan este rango. O sea, dejó abierta la posibilidad de que si en el futuro se dictan nuevos, se celebran nuevos pactos internacionales de derechos humanos, la Constitución pueda receptarlos, el Estado pueda receptarlos y poder de esta manera seguir completando este nivel supralegal de Claro, normativa que una hoy buena encontramos. dinámica, ¿sí? Es un agregado que yo no soy constitucionalista, pero para Una los cuestión abierta, que constitucionalistas, decía Sagüez. Ajá. absolutamente. Esto entiendo que es una fiesta, es como un festival, es una Sí. incorporación. Y bueno, a ver, yo en mi formación docente también vengo del sector de la teoría general del derecho. Y siempre recuerdo que, bueno, uno de los clásicos dualismos de Kelsen, cuando él mencionaba en su teoría pura los dualismos del derecho, encontraba que uno de los dualismos que él observaba era el derecho nacional y el internacional. Y de los varios dualismos que él Sí. menciona en su teoría pura, y que él, según él, logra resolver esos dualismos para unificarlos en diferentes instituciones, como derecho objetivo y subjetivo, Eminencia. derechos personales y reales. El dualismo entre derecho internacional y derecho internacional era un dualismo que Kelsen no resolvía, porque él mencionaba que se trataba de una cuestión evolutiva. Él consideraba que iba a llegar un día en el que todas las naciones, todos los estados, iban a compartir una norma jurídica fundamental, es decir, que las regiones, los países, a través de regionalizaciones, iban a irse dando normativas supranacionales, supraestatales, que, según él, algún día iban a converger en una superconstitución mundial, una norma general, donde estarían obviamente integrando el elenco principal de esos derechos, la cuestión de los derechos humanos. Pero bueno, sí, la innovación del 94 fue fundamental, y además de haber incorporado El amparo. algo muy interesante, el amparo, exactamente, el amparo, después de haber tenido el amparo que tiene tanta tradición en México, Así es. pues finalmente llegó a la letra de la Constitución en el año 1994, Claro. cuando tenemos pretorianamente la Sí. acción de amparo muchos años antes, En el creada por 57, ¿sí? absolutamente con aquellos viejos casos Siri y Accesible. Cot de la Corte Nacional No, y que Argentina. ustedes crean el amparo contra contactos de particulares en el 58, en ese caso México no lo tenía, lo incorpora hasta 2011 con la reforma constitucional del 10 de junio, de veras, y mis respetos. A ver, sí, ha sido muy interesante el trabajo de la Corte Argentina, y el caso del amparo, José, que traes a cuento, viene muy bien para introducirlo en esta charla. ¿Por qué? ¿Por qué nace el amparo? ¿Por qué requerimos de una acción de amparo en todos los países y en Argentina concretamente? Porque existían derechos en la Constitución que no tenían contempladas procesalmente, en la letra del Código Procesal, vías adecuadas de protección. Y estamos hablando o sea, la única vía adecuada de protección de derechos de la Constitución con la que se contaba por aquella época, en el siglo XX, antes de la primera mitad, hasta la primera mitad del siglo XX, era el derecho a la libertad personal, con el habeas corpus. Entonces, pero había obviamente una gran cantidad de derechos constitucionales que no contaban con una vía nominada. Esto lo conocen ustedes muy bien. Sin embargo, en estos célebres precedentes, Siri y Cot, Siri para actos estatales y Cot para actos de particulares, la Corte Argentina siente una doctrina muy básica y que vale hasta hoy, que habla yo siempre sostengo que allí se genera la doctrina de la eficacia procesal en la República Argentina. La doctrina es muy breve y es la que dice: donde hay un derecho constitucional, debe haber un proceso adecuado para protegerlo. Es muy simple, pero muy grande a la vez, muy importante, muy trascendente. La Corte está diciendo: cuando tenemos derechos de un rango diferente al legal, de un rango mayor, tenemos que tener una vía adecuada técnicamente para estos derechos de tal rango.
Fíjate tú, que es lo mismo que venimos a decir hoy con los derechos humanos frente al trabajo de la Corte Interamericana. No cualquier proceso de cualquier formato sirve para proteger estos derechos. Es necesario un proceso que tenga el tinte del derecho humano equivalente al derecho humano que está protegiendo. Bueno, aquello ya lo dijo nuestra Corte. Y también es muy interesante ver qué pasó después, qué pasó desde aquellos años de Siri y Cot, donde nace la acción de amparo en forma pretoriana, es decir, en los tribunales se podía plantear una acción de amparo. Tú recordarás que hasta ese momento lo que hacían los abogados argentinos era intentar proteger derechos como la libertad de prensa o la Individualistas, libertad de trabajo mediante habeas corpus, y les decían no, porque está para otra cosa. Entonces, ¿con qué? No hay otra vía, es la vía común, un interdicto, un daños y perjuicios, que tardaban. Pues bien, a partir de ahí empezó a utilizarse la figura del habeas corpus, y fue recién mucho después, si mal no recuerdo, fue en el año 68, creo yo, que se dicta la Ley Nacional de Amparo, la Ley Argentina de 66, Amparo. sí. Exactamente. Sí, por ahí soy horrible con fechas, números y No, yo nombres. también soy así, pero cierto, sí, sí, cierto. Primero Pero se crea pretorianamente y luego viene la ley reglamentaria, o sea, no había sí, constitucionalización. no, en la Constitución no existió hasta hace muy poco, relativamente muy poco tiempo, que fue en el 95. Pero fíjate qué curioso lo que pasó con la Ley Nacional de Amparo, la 16.000 no sé cuánto, que es una ley de amparo, una Ley Nacional de Amparo que todavía está vigente, pero que es aplicable en muy pocos de sus artículos. Porque el Estado, cuando regula la figura del amparo contra actos del Estado, es muy reticente, es muy limitante de la figura del amparo. Establece gravísimas limitaciones que, dicho por grandes administrativistas y constitucionalistas argentinos, desnaturaliza el amparo regulado legalmente. Fíjate qué importante, y por eso es que muchas de estas, por dar un ejemplo, si se dicta una medida cautelar, esa ley prevé que si se dicta una medida cautelar en el marco de un amparo contra actos del Estado, el recurso contra esa medida va a suspender el cumplimiento de la medida. O sea, absolutamente desnaturalizador del efecto protector inmediato de una medida cautelar y totalmente contrario al efecto propio de las apelaciones en las medidas cautelares. La medida cautelar justamente está llamada a atender una urgencia cuya apelación no puede suspender los beneficios que trae el dictado de la medida. Pues bien, en este caso venía, fíjense cómo el Estado estaba tan en contra de la regulación de una ley que permitiera a los administrados tener vías de ataque para defenderse, atacando al propio Estado, que el Estado cuando lo regula lo limita. Por eso es que casi desde un inicio, por no decir algunas de estas desde el inicio, las normas de la ley 16.000, no me acuerdo cuánto, la Ley Nacional de Amparo Argentina, ha sido declarada inconstitucional o simplemente inaplicada, porque era una norma que no recogía adecuadamente el espíritu protectorio del instituto. Pues bien, cuando pasa mucho tiempo, por suerte al mismo tiempo que se establecía la ley, se dictaba la Ley Nacional de Amparo Argentina, el legislador, con buen tino, incluyó en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y lo repitieron todas las provincias, la figura del amparo contra actos de particulares, atribuyéndole el trámite sumarísimo, el juicio sumarísimo, por el cual tramitan los amparos en la Argentina contra actos de particulares, donde, bueno, ahí se aplican supletoriamente las normas del resto del Código Procesal que, por ejemplo, en punto a las cautelares, tiene el efecto no suspensivo que todos conocemos, de las cautelares, que me estoy refiriendo. Y hago hincapié en las cautelares porque es el subinstituto procesal dentro de estos regímenes, que es el que mejor nos permite atender a la eficacia de la protección. Ya vamos a volver sobre eso. Pues bien, tuvo que llegar el 94 para que el constituyente incluyera la Constitución de manera muy amplia dentro de la Constitución argentina. La regulación del amparo dentro de la reforma constitucional
es muy amplia e incluye también amparos, el amparo ambiental está mencionado. Y bueno, y a partir de ahí, es decir, la figura del amparo de la Constitución del 94 no recoge tanto lo que estableció la Ley de Amparo Argentina, cuanto lo que establecieron los jueces de la Corte Suprema Argentina en los fallos cívicos. Fíjense ustedes cómo la labor pretoriana fue mucho más ajustada al espíritu protectorio de la figura que lo que fue el legislador argentino. Claro. Y hago hincapié en esto porque después también mencionaremos que esta historia de la regulación normativa de institutos que protegen a los ciudadanos, en muchos casos en contra de la actividad del Estado, está haciendo agua en Argentina. Vemos cómo el mismo fenómeno de la ley de amparo de los años 60 vuelve a repetirse hoy, cuando hay que regular algo, algún instituto vinculado a una nueva forma procesal de proteger derechos, entre los que se encuentran los derechos vinculados con los sectores vulnerables y lo que nos permitiría cumplir de mejor modo los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Interesantísimo, ¿no? Y luego, como es esto, cómo retoma el artículo 43 constitucional para la creación pretoriana, y el único segundo ejemplo que tenemos en nuestra América Latina, con base al artículo 25.1 de la Convención, es el dominicano del 2000, pero la verdad es que admirable lo que han hecho ustedes de todas maneras, o sea, la creación del amparo, precisamente en el tema del amparo contra particulares y el amparo colectivo pretorianamente, ha desarrollado muchas cosas. Interesante, Carlos. Querido Carlos, ¿cuál es la influencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el proceso no penal argentino? La influencia, hay que dividir dos influencias, la teórica y la práctica. En la teórica, a mi juicio, es muy importante, muy importante. En la práctica todavía no lo es tanto. Obviamente esto no es por culpa de la Corte Interamericana, que ella hizo su trabajo. Esto segundo, la influencia práctica, es cosa nuestra, es cosa de los argentinos y de nuestros poderes judiciales y de nuestras estructuras gubernativas y cómo dotan de recursos y de prestigio y de fortaleza a los poderes judiciales para que estos puedan actuar de una manera independiente, libre y efectiva, tal como pide esta jurisprudencia de la Corte Interamericana. Desde el año 2012, yo encuentro que en el año 2012 es cuando la Argentina entra en esta dimensión que podemos llamar del derecho humano, del proceso eficaz, a partir de la sentencia Fornerón. La sentencia Fornerón e hija contra Argentina, que es del 27 de abril del año 2012, fíjense que acabamos de cumplir 10 años recién desde la primera sentencia, que yo entiendo que es importante a los fines de establecer pautas para el derecho procesal no penal que responda, que defienda y que proteja derechos humanos, encontramos recién ahí una primera elaboración doctrinaria de la Corte Interamericana específicamente destinada a la República Argentina. A ver, se trataba de un caso donde se discutía la regularidad de la adopción de una niña, de la entrega en adopción de una niña por parte de su madre, y la desesperada búsqueda del padre biológico de esa niña cuando él casi no había tenido noticias, creo que no había tenido noticias del embarazo ni del nacimiento de su hija, y luego se entera que había sido dada en adopción, con trámites que también se observaron como de discutible legalidad. Es más, creo que una parte de la condena de la Corte Interamericana a la Argentina en este caso es la de regular positivamente el delito de tráfico de bebés, de niños, tráfico de personas, de venta de bebés, básicamente. Porque es de lo que se sospechaba que podría haber ocurrido en el caso Fornerón. Pues bien, ahí tenemos la defensa de derechos no penales, derechos a la identidad, derecho al vínculo paterno-filial, derecho de la menor de conocer y vivir con su familia, derechos básicos no penales del derecho de familia. En ese primer precedente de la Corte Interamericana, donde, como yo digo siempre, es muy importante para nosotros, porque no digo que sea el primer caso que la Corte Interamericana haya hablado de la cuestión de los derechos de los menores o de cuestiones de adopción en toda la región.
quizás pudo haberlo hecho en otros países, en otros momentos, pero en este caso nos lo dice a los argentinos, en base a un juicio argentino. Esto ocurrió en la provincia de Entre Ríos, este juicio. Este corresponde al Poder Judicial de Familia de la provincia de Entre Ríos. Pero, provincia de Entre Ríos que comparte en muchos casos similitudes su régimen procesal con el del resto de las provincias, o sea, no es un código demasiado diferente al que aplicamos en el resto de las provincias y en la nación, y además compartimos costumbres judiciales similares, prácticas judiciales similares. Esto es lo que sobre esto es donde yo hago hincapié siempre. La Corte Interamericana dicta muchos fallos, dicta muchas sentencias, genera mucha jurisprudencia, pero en cada caso lo hace analizando diferentes procesos relativos a diferentes países, con diferentes normativas procesales y, sobre todo, diferentes formas de actuar, diferentes prácticas, diferentes idiosincrasias. Es decir, es muy valioso saber lo que le dijo a Honduras, es muy importante saber lo que le pudo haber dicho a Brasil o a, no sé, a Chile. Sin embargo, a mí como argentino me interesa mucho, y creo que a los argentinos debería interesarnos mucho, lo que nos dice a los argentinos cuando se pone sobre la mesa una normativa similar a la que aplicamos todos los argentinos todos los días, y con prácticas que son similares a las que podemos ver en juicios de familia de todo el país. De todo el país. Lo que pasó en este caso en la provincia de Entre Ríos puede repetirse perfectamente, pudo haberse repetido en cualquier otra provincia, con las mismas modalidades. Con lo cual, es muy importante que en Argentina conozcamos los casos de condena en nuestro país, porque son, a mi juicio, una guía hecha por un sastre para nosotros. Después está en nosotros escucharlas. Pero nos están señalando específicamente a nosotros y están marcando nuestras falencias. Forderón fue el primero. Digamos, los derechos de fondo aquí se vinculaban con el derecho de familia, muy importante, muy trascendente, pero quizás en cierto modo limitado si vemos todo el panorama de proceso no penal. Nos queda por fuera toda la cuestión patrimonial, toda la cuestión vinculada con derechos laborales, derechos administrativos. Pues bien, tuvo que llegar el 31 de agosto del 2012 para que recibamos la segunda condena. Ahora ya por un caso que tuvo lugar en la justicia civil, de la capital federal. En la capital federal, el fuero civil está separado del comercial, a diferencia de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde el fuero civil y comercial están juntos. Es el caso Furlan y familiares. Este es un caso muy, muy, muy importante, muy trascendente, porque nos da las pautas para desarrollar juicios de daños y perjuicios, que es el juicio paradigmático, no penal, donde se encuentran involucrados, decíamos hoy al inicio, colectivos vulnerables. Colectivos vulnerables. Sí. En el caso Furlan, desgraciadamente, encontramos la convergencia de 3 colectivos vulnerables. No 1 ni 2, como dicen los vendedores ambulantes. 3 colectivos, 3 colectivos vulnerables. Tenemos el colectivo vulnerable de la minoría de edad. La víctima del caso Furlan era un chico que estaba jugando en un campo abandonado, un campo de entrenamiento abandonado del Estado Nacional, de la Fuerza Aérea, creo. Sí, claro, un campo abandonado, con palizadas. Exactamente, y tiene un accidente, se le cae un palo en la cabeza y lo lesiona gravemente y queda con secuelas neurológicas muy graves. Pues bien, este chico era menor de edad cuando ocurrió el hecho. Luego, con la mayoría de edad, pasa a ser una persona adulta y con discapacidad mental, y aparece el segundo colectivo vulnerable. Y durante todo el tiempo, la familia Furlan fue estimo que sigue siendo una familia y un grupo familiar de escasos recursos. Ahí tenemos la tercera vulnerabilidad, la carencia de recursos. Pues bien, exactamente, cuando tenemos esta triple convergencia de factores en esta causa, y el juicio se tramita como se tramitó en la Argentina, yo siempre digo que no hubo diferencia entre este caso y la rotura de un paragolpes de un auto en un accidente de tránsito. Se lo tramitó de la misma manera, con la misma urgencia,
con la misma atención, con los mismos plazos. Si tienen tiempo y ganas, la sentencia de la Corte Interamericana del caso Furlan es muy interesante, porque además es meticulosísima en la reconstrucción de los hechos judiciales, de cómo esta familia peregrinaba por el sistema judicial argentino para conseguir obtención de, primero para conseguir que se dé traslado de la demanda. Estuvo un tiempo extensísimo en conseguir ubicar al demandado, cuando el demandado era el Estado Nacional, porque no había dudas de que el lugar donde ocurrió el hecho y la cosa riesgosa era de propiedad del Estado Nacional. Pues bien, hay toda una historia kafkiana para la determinación de la titularidad de dominio del predio, que es verdaderamente vergonzosa, porque mientras ese tiempo corría, la salud del chico, que requería una atención médica inmediata, cautelar, inmediata, urgente, no tuvo nada de eso. No tuvo nada de eso. Y eso lo observa muy bien la Corte Interamericana, porque incluso lleva a declarar ante sus estrados a peritos médicos que, analizando la historia clínica del chico y viendo cómo fue el accidente y cómo fue hecho el abordaje de su curación, de su intento de sanación, dice claramente que si se hubiesen adoptado medidas tempranas de protección médica para el chico, concretamente terapéutica temprana, rehabilitación temprana, el chico no habría quedado con las secuelas con las que hoy carga, con las que hoy padece. Es más, un dato muy, muy desgarrador es que el padre, que era un hombre, un trabajador, no me acuerdo el oficio, pero tiene que dejar casi su trabajo para dedicarse a aprender a hacer trabajos de carpintería y hacerle prótesis para la rehabilitación de su hijo, prótesis caseras. Es sinceramente desgarrador el caso, es desgarrador el relato que hace la Corte Interamericana y es, digamos, muy, muy frustrante ver cómo esto se le enrostra a la justicia argentina, con mucha razón, porque la Corte Interamericana le dice a la justicia argentina, todo esto pasó por delante de las narices de jueces, de defensores de menores, de diferentes estamentos del gobierno, y nadie vio la necesidad urgente que tenía este chico frente a lo que le había ocurrido. Nadie le dio la respuesta que necesitaba. Nadie le dio una respuesta procesal eficaz. La respuesta que se le dio fue una respuesta ritualista, demorada en el tiempo, porque tardó muchísimo en trabarse la litis, tardó muchísimo en dictarse la sentencia. La sentencia de Cámara fue relativamente rápido, pero para eso ya habían pasado, no recuerdo si 9 o 10 años. Para lo cual, para esa época, la Argentina había dictado leyes de consolidación de deuda, con lo cual, esto al ser una deuda del Estado, y al encontrarse consolidada por la ley de consolidación de deuda pública, al chico Furlan se lo indemnizó con bonos del Tesoro Público. Bonos que cuando los vendió en el mercado con urgencia para hacerse del dinero, cobró 1/3 de lo que valían lo que era la condena. Es muy importante Furlan, no solamente digamos, que nos muestra cómo deben ser atendidos estos colectivos vulnerables, que son nada más y nada menos que, como decíamos hoy, minoría de edad, salud mental y carencia de recursos. Hoy yo me atrevería a decir que en la Argentina, cerca de un 75% de las causas no penales involucran a alguno de estos tres colectivos vulnerables. Con lo cual, la Corte Interamericana nos dice en Furlan cómo hay que realizar un juicio en este tipo de casos, y que es en una alta proporción la mayor parte de los casos no penales argentinos. Tiene otras cosas también muy importantes el caso Furlan. Hay tres, digamos, que siempre me llamaron mucho la atención y me parecen trascendentes, muy trascendentes. Primero, que cuando habla de que en Furlan se violó el plazo razonable, porque no es razonable dar las respuestas tan malas que se dieron, además, en el plazo en el que se dieron,
establece una regla de pautas que yo estimo que ya han sido dadas en otras sentencias a otros países de la región, pero establece pautas para determinar cuándo un plazo puede ser considerado razonable y cuándo no. Ustedes saben muy bien que el concepto plazo razonable es algo muy vago, muy impreciso. Es más, todos los letrados que quieren activar un proceso nos van a decir que el plazo razonable no se cumple, y todos los demandados que dicen bueno, que están cumplidos, y hasta el propio Poder Judicial va a decir que están cumplidos los plazos razonables. Pues bien, ¿qué pauta tenemos para darle cierta objetividad al concepto de plazo razonable? Las encontramos en el catálogo que establece la Corte Interamericana en Furlan, por lo menos para nosotros, para Argentina. Y van a ver ustedes que ahí se va a hablar de aspectos vinculados a la complejidad probatoria, aspectos vinculados a la actividad de las partes, a la diligencia de las partes. Son 4 ítems con los cuales uno puede controlar si se encuentra o no frente a un plazo razonable o no. Esta es una de las primeras características de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que entiendo que es muy importante. Otra que es muy importante y que es muy grave, a mi juicio, es el concepto que surge de Furlan, y que si mal no recuerdo también surgía de Fornerón, porque en Fornerón creo que una parte de la condena también fue indemnizar los daños que causó el proceso judicial realizado de esta manera a los particulares. Bueno, en Fornerón lo aseguro. En Fornerón, una de las condenas que establece la Corte Americana a la Argentina es a indemnizar a Furlan y a los familiares, al chico Furlan, Sagrande y a sus familiares, por el daño generado por la actividad judicial ineficaz o inadecuada. Fíjense ustedes qué interesante nueva fuente de daños con fuente convencional encontramos en este caso. Y qué triste reconocer que la actividad de un Estado, la actividad jurisdiccional de un Estado, de un poder del Estado, pueda dar lugar a indemnización de daños. Es decir, esta gente, los Furlan, sufrieron 2 daños: el daño del accidente y el daño del juicio. Y está dicho con todas las letras y está mandado a reparar, está mandado a indemnizar. Y un tercer concepto que también es muy interesante y muy grave, es quiénes pueden ser víctimas de ese daño causado por los estados por procesos judiciales no eficaces. ¿Solamente la víctima? No. Acá se vio que no solamente hubo que indemnizar a la víctima original del accidente, el chico, sino también a su familia, porque se demostró que el proceso no solamente generó daños que alcanzan al chico, a la víctima directa, sino que también el proceso generó daños en su grupo familiar. En el grupo familiar. También vuelvo a recomendar la lectura de los pasajes propios del fallo Furlan, de la Corte Americana, donde se describe con crudeza el calvario por el que pasó la familia Furlan por una indebida tramitación de un juicio. No solamente esto que les mencionaba de la cuestión laboral del padre y su dedicación a rehabilitar a su hijo, también se habla de que estas cuestiones repercutieron en la estabilidad matrimonial de los padres de Furlan. La pareja se disuelve, el chico Furlan con su estado mental quedó agresivo y agredía a su abuela, a sus parientes más inmediatos. Eso le generó causas penales. Una serie de padecimientos de todo el grupo familiar que la Corte Interamericana los reconoce como víctimas y les reconoce indemnización también. Esto es muy importante. Podemos incluso inaugurar en esta charla una dimensión transnacional del derecho de daños, llevado, digamos, como principal fuente causante de estos daños a los estados cuando sus poderes judiciales no cumplen las pautas de proceso eficaz que establece la Corte Interamericana. Hay un tercer caso. Tenemos solo 4, así que no los voy a aburrir con está mucha perfecto, la descripción. verdad. Ya no, el tiempo no te preocupes. De hecho, ese caso Furlan y familiares es tan importante porque aparece la figura del defensor público interamericano. O sea, cómo empieza a trascender, ¿no, Carlos? Absolutamente. Una de las cosas que se le critican al Estado argentino fue la poca o nula intervención que se le dio al defensor interno argentino. Por eso es que después, bueno, la figura a nivel internacional tiene este relieve.
pero una de las cosas principales que le reprocha a la Argentina, y es muy interesante, José, lo que hace la Argentina, porque todo lo que le reprocha al Estado, se lo reprocha en confronte con su propia legislación. Cuando el Estado argentino, por ejemplo, se defiende diciendo, porque la Corte Interamericana dice, el juez de Furlan debió haber actuado de oficio para proteger la integridad, la salud del chico Furlan, apenas ingresa la demanda a tribunales, o sea, apenas el Poder Judicial se entera de esta desgracia, tuvo que haber tomado el juez intervención concreta mediante medidas concretas, porque además, digamos, el demandado en este juicio, en Furlan, dentro del juicio dentro de Argentina, era el Estado Nacional, del cual dependen prestigiosísimos hospitales. O sea, tenía perfectamente a mano y muy simplemente a mano al demandado para condenarlo a que cumpla provisoriamente prestaciones médicas que, por otro lado, deberían haberse cumplido por salud pública directamente. Pero aun cuando eso no funcionara, tenía un caso concreto para ordenar al demandado a que le prestara especial atención y específica atención con sus muy buenos hospitales a este chico. Cuando el Estado argentino ante la Corte Americana se defiende diciendo no, nuestro sistema procesal es dispositivo, nosotros tenemos que esperar que el actor reclame estas medidas cautelares, no podemos, nuestros jueces no pueden actuar de oficio. ¿Con qué sale la Corte Interamericana? Con un artículo del Código Procesal Civil y Comercial argentino, por eso acá yo siempre digo que Furlan también deja al desnudo, todos ustedes habrán oído hablar como signo muy lamentable, pero muy propio de nuestra idiosincrasia, de la viveza criolla. Todo el mundo habla en Argentina de que el argentino es muy pícaro, muy vivo, muy habilidoso, y se ufana de eso. Bueno, acá ocurrió una viveza criolla argentina procesal. Cuando se reforma por el año, no me acuerdo, 70 y pico, ya saben que yo mi memoria es muy horrible. El Código Procesal Civil y Comercial argentino establecía una serie de facultades de los jueces, donde hay un artículo ómnibus que establece muchos incisos, y dice, los jueces podrán. Entre los podrán estuvo siempre, dictar medidas de oficio. Pero en el Código Procesal en el que estaba inserta esa norma, hacía bastante ruido, porque era un proceso civil y comercial patrimonial, tradicional, decimonónico, muy dispositivo. Entonces, la potestad del juez de tomar medidas de oficio nunca fue usada. O sea, ahí el legislador le decía al juez, usted puede hacerlo, pero nunca lo hacía, porque no se consideraba adecuado, propicio. Pues bien, ese Código Procesal argentino, que fue el nacional del año 68, que fue replicado en casi todas las provincias, de hecho el código en la provincia de Buenos Aires sigue diciendo los jueces podrán, entre otras cosas, tomar medidas de oficio. Pues bien, en la capital, en la jurisdicción nacional, que es la que corresponde al fuero donde tramitó Furlan, el legislador, no sé si movido por un intento de mostrarse, proactivo, evolucionado, en un momento reformó ese artículo y donde decía podrán, incluyó deberán. Entonces quedó, los jueces deberán adoptar medidas de oficio. Pues bien, uno puede ir a las crónicas de la época, a las crónicas jurídicas, a las revistas especializadas que hablan de esa reforma, y desde el día 1 de vigencia de esa reforma, los más destacados y encumbrados procesalistas dijeron, sí, mucha reforma legal, pero esto nunca se va a cumplir. Nuestra idiosincrasia va a seguir leyendo donde dice podrán, donde dice deberán, va a seguir leyendo podrán. Sí. Y todo el mundo se rió de eso, éramos muy vivos, teníamos un código muy a la vanguardia, pero somos muy vivos en Argentina y no aplicamos la ley por lo que dice, sino por lo que nos parece a nosotros. Bueno, ¿qué pasó? Que un día nos leyeron afuera de la Argentina. Porque, ojo, esa lectura de viveza criolla la hicieron todos los jueces de todas las jurisdicciones, la Cámara Civil que revisaba esas cosas por muchos años, la Corte Suprema Argentina también leyó eso de esa manera. O sea,
Nunca nadie le dio importancia a eso, hasta que eso fue leído por la Corte Interamericana. Entonces, cuando la Argentina tuvo el tupé de ir a defenderse diciendo nuestros jueces no tienen la obligación de tomar medidas de oficio, tienen que ser pedidas por las partes, la Corte Interamericana pidió un ejemplar del código vigente y le dijo, señora Argentina, usted tiene regulado en este código que era de aplicación la obligación de tomar medidas de oficio. Así que no me venga con que usted tenía que recibir un pedido de la parte para activar eso. Usted tenía la norma positiva vigente al momento del proceso, que entre otras cosas no cumplió. Así que a mí con vivezas argentinas, no. A mí, véngame con la letra de la ley y no me venga con ese argumento, porque usted estaba claramente obligado por la letra positiva de su código. Y si no adoptó las medidas cautelares correspondientes de oficio, entonces va a ser responsable por la indemnización a esta gente. Eso fue muy, muy interesante, porque esto también nos ubica en otro plano de utilidad de esta jurisprudencia. Es un plano extraño a la Argentina, porque mientras nos controlamos dentro de nuestro país, ya ven ustedes, ¿qué hacemos? Como decimos aquí, muchas vistas gordas, muchos estamentos de control del funcionamiento de los jueces dentro de nuestro país, estamos también teñidos por esta idiosincrasia de tolerar ciertas prácticas, de tolerar ciertas cuestiones que no son adecuadas, que no son correctas. Entonces tiene que venir, lamentablemente, alguien de afuera, alguien que nos mira de afuera, para dejarlas al desnudo. El tercer caso que yo siempre traigo en este cuarteto de fallos muy importantes, porque son los que nos contienen a nosotros, es el caso Memoli. Memoli y Memoli eran padre e hijo que litigaban contra el Estado. El aspecto de derecho no penal de este proceso es muy pequeño, pero muy importante. En el caso Memoli, lo que había existido era una condena a los Memoli por difamación, un delito de injurias, calumnias, bueno, tampoco lo penal es mi especialidad, así que no recuerdo bien qué tipo de formato era, por haber hecho comentarios agraviantes a través de la prensa. Entonces, en aquella época existía ese tipo penal en Argentina, y estas personas fueron condenadas por él. Luego, con el paso del tiempo, este delito fue derogado por también fallos de la Corte Interamericana. Pero en aquella época estaba vigente, con lo cual los Memoli llevaron adelante la batalla para intentar que le levanten esa condena o que dejen sin efecto esa condena contra ellos en todas las instancias en Argentina, que fue mal, y luego fue a la Corte Interamericana para intentar, justamente, una vez que el delito se dejó de lado en la Argentina, se derogó, intentó llevar el caso de vuelta a la justicia argentina y diciéndoles que una condena que ya había sido firme y creo que hasta cumplida, quería esta gente que se la levantaran y se la modificaran. Pues bien, en este caso la situación hizo que fuera siempre un rechazo y llegar a la Corte Interamericana con la cuestión penal. En la Corte Interamericana también le dicen que no se puede reabrir un juicio por más que se haya revocado, se haya dejado sin efecto un tipo penal con el paso del tiempo. Entonces, la gran primera parte, la mayor parte de la sentencia en el caso Memoli, se refiere a estas discusiones de derecho penal vinculado con la posibilidad o no del mantenimiento de la condena por un delito que fue luego derogado por el país. Pero, para nuestro interés, cuando la Corte Interamericana pide los antecedentes del caso Memoli, pide todos los antecedentes judiciales que existen. Y entre todos los juicios penales, porque fueron varios en diferentes momentos, junto con todo ese material, marchan para la Corte Interamericana, primero para la Comisión y luego para la Corte, un expediente muy chiquitito, que es el expediente de daños y perjuicios. El expediente de daños y perjuicios que le inician los agraviados por los dichos de los Memoli a los Memoli para que los resarzan por haber sido injuriados, agraviados. La cuestión civil. Pues bien, ese expedientito, que digamos era secundario para la cuestión de fondo por la que fue llevado el caso a la Corte Interamericana, también llega a la Corte Interamericana y también es analizado por la Corte. Y la Corte observa en ese expediente civil que fue iniciado junto con la primera sentencia penal condenatoria,
se inicia el juicio civil por daños y perjuicios. Observa que habían pasado, no sé si creo que 9, 10 años, y todavía estaba, no me acuerdo si se había llegado a trabar, creo que la litis estaba trabada, pero no había sentencia de primera instancia. Y lo que es más grave, se había trabado contra los padre e hijo Memoli una medida de inhibición general de bienes que estaba vigente sin existencia todavía de sentencia, ni siquiera de primera instancia. Había una medida, la Corte Interamericana detecta una medida cautelar trabada contra estas personas durante más de 9 años, 9, 10 años. Entonces, más allá del tratamiento que le da el tema penal, respecto de esta causa civil y de este tema, nos condena a la Argentina, primero que se levante inmediatamente la medida cautelar. Se encuentra que una medida cautelar durante 9 años es irrazonable, excesiva, violatoria de los derechos humanos, en este caso, ¿de quién? De los demandados. Fíjense que para nosotros, Memoli es muy importante porque nos habla de los derechos humanos procesales, también de los demandados, que pareciera una obviedad, pero en nuestro país no es tan obvio. Porque en nuestro país, no sé si ustedes han escuchado hablar de una figura procesal, conocida como medidas autosatisfactivas, que en su versión pura, lo que buscan es también darle eficacia al proceso. Pero, a mi juicio, y también al juicio de la Corte de Buenos Aires y de la Corte Nacional, cuando se aplica la medida autosatisfactiva de modo puro, que es decir, mediante un pedido muy fundado y muy justificado que hace la parte que requiere protección al juez, el juez reconoce que existen las condiciones para brindar esa protección y brinda la protección mediante un autosatisfactivo, mediante una medida autosatisfactiva, una sentencia autosatisfactiva, que de no ser recurrida pasa en autoridad de cosa juzgada material, así como lo oyen, está atendiendo, por supuesto que muy eficaz y muy rápidamente lo que pide el actor, pero está olvidando y violando gravísimamente el derecho de defensa del demandado. ¿A qué vamos? Siempre hemos sostenido que cuando hablamos de derecho procesal de cualquier naturaleza tenemos que buscar las vías adecuadas para la debida protección, pero sin dejar de lado el mínimo de derecho de defensa de los demandados. Bueno, las medidas autosatisfactivas lo dejan de lado. En Memoli nos explican que los demandados también tienen derecho a un proceso eficaz. En este caso, los demandados eran unos recalcitrantes ofensores de la dignidad de las personas y causadores de daños. Y por eso eran demandados en este juicio. Pero aún así, no se lo puede tener inhibido sus bienes durante 10 años. Eso es lo que dice la Corte Americana, nos condena a que se levante la cautelar, a que se dicte rápidamente sentencia de primera instancia para definir los derechos patrimoniales en esa causa, y condena a la Argentina a que indemnice con dólares, con dinero, a los Memoli por los 9 años que estuvieron inhibidos abusivamente en sus derechos. El último caso es el caso Spoltore, que es el caso que se dicta, la sentencia que se dicta el 9 de junio del 2020, en plena pandemia, y es una sentencia que se dicta con el Tribunal de Costa Rica sesionando virtualmente. Es un caso muy interesante también para otro tema que a mí me interesa mucho y que otro día, si te interesa, podemos charlar sobre el derecho procesal electrónico. Sí, claro. Bueno, esta es una sentencia digital, la sentencia que se dicta elaborada y reflexionada digitalmente, virtualmente, y se dicta el 9 de junio del 2020. En el caso de Spoltore, para ser muy sintético, se habla de qué grupo vulnerable, del grupo de los trabajadores. El caso Spoltore se refiere a un caso laboral, a un proceso laboral que tuvo lugar en la justicia de la provincia de Buenos Aires, en mi poder judicial, por un caso que tardó, no sé, creo que 14 años, para determinar, para responder a una persona si cierta enfermedad que él padecía era, digamos, adquirida o no en el trabajo, y por ende, si era o no indemnizable por parte de por su empleador al trabajador. Esa sentencia fue extensísima, llegó tarde, luego vino
el trabajador se sintió agraviado por el daño causado por esa extensión del plazo, va a la Corte Interamericana, desgraciadamente, y lo observa la sentencia, tiene un trámite muy dilatado en la Corte lo señala en la sentencia, que en la comisión hay un tratamiento muy dilatado del caso, de hecho un plazo muy extendido. La Corte lo observa y lo cuestiona, le dice, bueno, la comisión debe en otro caso tratar de ser un poco más rápida. Estamos justamente enjuiciando procesos graves por ser extensos, y el trámite ante la comisión duró también, creo que otros 8 años, creo, una cosa. Bueno, pero más allá de eso, la Corte lo hace notar, y aún así sienta las pautas y condena a la Argentina por un caso excesivamente extendido en el tiempo. Así que acá encontramos, así como Fornerón es el caso paradigmático de la Corte Interamericana para el derecho de familia en general, el caso Furlan es el paradigmático para todo lo patrimonial donde se involucran estos grupos vulnerables. En Spoltore tenemos las pautas para el proceso laboral. En Memoli tenemos el proceso eficaz para los demandados. Spoltore es, digamos, el fallo que tienen que utilizar los demandados en los procesos cuando también están siendo abusados en sus plazos o en sus tiempos procesales, por este tipo de cuestiones. Eso es lo que yo veo con estos 4 fallos hasta ahora, no sé si en este último tiempo se ha dictado algún otro, contra Argentina, como los pilares del proceso, de la doctrina del proceso eficaz, que tiene, a mi juicio, 2 patas. O sea, analizando las cosas que nos ha dicho la Corte Interamericana, los argentinos, en estas 4 sentencias, yo considero que lo que nos dice la Corte Interamericana es, señores, cuando existe un derecho humano en juego, que normalmente se encuentra protegido por una convención internacional, porque fíjense ustedes que en Furlan, por ejemplo, se hizo aplicación de la Convención de los Derechos del Niño para la parte del reto que le da la Argentina y de la condena, 19. Por el descuido que hay de los derechos de la víctima cuando era menor de edad, y se aplica la Convención de Discapacidad, de protección a las personas con discapacidad mental, también. En Spoltore también se hace alusión a documentos internacionales de defensa del derecho de los trabajadores. En todos estos casos, la Corte Interamericana dice, en resumidas cuentas, 2 cosas. Cuando se encuentran en juego este tipo de derechos vinculados a sectores vulnerables y protegidos por tratados internacionales, las respuestas jurisdiccionales no pueden ser de cualquier tipo, tienen que ser ajustadas a la naturaleza de lo que se está pidiendo. Si la naturaleza es urgente, la respuesta debe ser urgente. Si la respuesta se vincula con un riesgo de salud o riesgo de agravamiento de cuadro de salud o hasta riesgo de vida, tiene que tener en cuenta esos plazos y esa naturaleza de bien. Estar acorde con el bien de la vida que se está reclamando como objeto inmediato en la pretensión procesal, el concepto de los italianos que tanto hemos tenido en la Argentina, divulgados por procesalistas como Morello, como Palacio. El bien de la vida es lo que tiene que pasar a primer lugar, tiene que pasar al primer puesto y no simplemente buscar la reparación, el equivalente pecuniario de eso. Tenemos que poder conservar el bien de la vida en su estado originario, lo más puro posible, lo más entero posible. Y en tiempo razonable, que tiene que ver con esto mismo. La respuesta tiene que estar acorde con la naturaleza de lo que se está reclamando ante los tribunales. Esto parecen obviedades, pero evidentemente no fueron obviedades en los casos Fornerón, ni Furlan, ni Memoli, ni Spoltore. Así que yo brego porque esto sea escuchado, al menos en mi país, y que los tribunales resuelvan los casos con, obviamente, las normas vigentes, pero si las normas vigentes no están acordes con estas pautas, tienen que echar mano a la creatividad y a la actividad oficiosa y a la modificación oficiosa de las normas, como hicieron todos los jueces cuando se plantearon amparos contra actos del Estado, vigente la Ley Nacional de Amparo, para adecuarla a la correcta protección que estaba ¿dónde? En la doctrina de la Corte Nacional Argentina. Pues bien, ahora aquí, los jueces argentinos, si los códigos procesales vigentes no dan los lineamientos legales procesales adecuados para dar estas protecciones, tienen que saltar
eso y hacer un control de convencionalidad de las normativas procesales a la luz de estas pautas. Control de convencionalidad que también nuestra Corte Argentina ha dicho que es es obligatorio, es de carácter obligatorio por todos los jueces realizar el control de constitucionalidad y de convencionalidad, e incluso de oficio. De oficio, inclusive de acuerdo a nuestra jurisprudencia de la Corte Argentina, que refleja lo que hace la Corte Interamericana. La Corte Interamericana de oficio analiza la convencionalidad de las normas procesales que se aplicaron en los países. Entonces, eso también ha dicho nuestra Corte, que lo debe hacer todo profesor para enseñar y todo juez para juzgar en nuestro país. Y todavía eso no ocurre. Esperemos que pronto ocurra. Excelente, la verdad es que esto es muy importante en todo este desarrollo del control del bloque de convencionalidad comunicación y ahora el control de convencionalidad, y entender pues cómo este tema del sistema, lo que es el sistema en el caso dispositivo, el símil del acusatorio, pues se modifica con este tema de los grupos o colectivos vulnerables, ¿no? Y ahí, como decías, por aplicación el 8.1 de la Convención en el debido proceso, en el plazo razonable, y el mismo protocolo adicional de San Salvador en cuanto a los grupos 16, 17 y 18, extraordinario. Oye, Carlos, híjole, no importa el tiempo, la verdad, extraordinaria exposición. Carlos, ¿por qué son importantes los presentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenan a Argentina en este campo de estudio? Ya lo diste tú este tema, ¿por qué son tan importantes? Hay diferencia de la importancia para nosotros y para todos los demás. Para todos los demás países es importante, bueno, porque se generan doctrinas. Sí, yo creo que, a ver, a mi juicio, yo respeto mucho las decisiones de la Corte Interamericana, y no solamente por la jerarquía del tribunal del cual dimanan, sino porque además, específicamente en las que acabo de mencionar, yo estoy absolutamente convencido de la bondad de las soluciones, no solamente por una recta interpretación de los textos convencionales, sino porque además, para mí es evidente que eso mejora la calidad del servicio de justicia, porque atiende de mejor manera a lo que buscamos todos los ciudadanos cuando acudimos a tribunales. Y cuando digo todos nosotros. Siempre explico que esto no es una cuestión de minorías sexuales, hasta no es una cuestión de las mujeres, no es una cuestión de los menores, no es una cuestión de los grupos migrantes. Todos integramos en algún momento y de alguna manera un grupo vulnerable, y todos requerimos y merecemos una respuesta de esta calidad. Todos somos consumidores, todos algún día seremos viejos, todos integraremos la categoría de adultos mayores que también merecen una especial protección. Ni hablar de que todos fuimos chicos, todos fuimos menores de edad, y ni hablar de las mujeres en las cuestiones de género. O sea, todos, absolutamente todos. Por eso digo que defender la adecuada aplicación de esta doctrina de la Corte Interamericana es defender nuestros derechos, los derechos de todos nosotros, de todos los habitantes. Por supuesto, hay personas mucho más expuestas a esta vulnerabilidad que otras, pero en definitiva, todas. Si yo un día tengo un reclamo como consumidor o como habitante de un ambiente contaminado, voy a querer también que la respuesta jurisdiccional atienda mi reclamo concreto de acuerdo a las pautas y las medidas concretas que en estas jurisprudencias, en estos fallos, se sientan. Por eso pensemos, está muy bien pensar de manera altruista en las demás personas que están padeciendo, que son muchísimas, y que es muy grave la situación, pero también pensémoslo, seamos egoístas, y aún así también es importante este tipo de doctrinas, porque es la justicia que todos merecemos, que todos los ciudadanos merecemos. Carlos, ¿cuáles son las pautas centrales de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al derecho procesal no penal argentino? Bueno, José, yo considero, a partir del estudio que hemos hecho de estos lineamientos dirigidos a nuestro país, que son por esos dos caminos. Se podría sintetizar, como recién les mencionaba, en esas dos líneas de trabajo. A mi juicio, la Corte Interamericana podría, lo que nos pide a los argentinos,
estaría resumido en esas dos premisas, que cuando están en juego este tipo de derechos de sectores vulnerables, y ya hemos dado un concepto muy amplio de sectores vulnerables, la respuesta debe ser adecuada a la petición que se efectúa, adecuada a la naturaleza de la petición que se efectúa. Siempre digo, esto parece una obviedad, pero no es una obviedad. La salud del chico Furlan no merece la misma, no puede merecer la misma respuesta que la de la rotura de un guardabarros de un auto que colisionó en un accidente de tránsito. No es lo mismo. La reparación de una ladera que la reparación de un brazo fracturado. No es lo mismo, no es lo mismo. Y esto, bueno, por mucho tiempo, en Argentina al menos, y sobre todo con la vigencia del concepto decimonónico y patrimonialista del derecho civil argentino y del derecho procesal, sí se entendía que era lo mismo. Sí se entendía lo mismo. De hecho, a ver, y acá también vuelvo a traer la figura del amparo. Viste ustedes que recién en la reforma del Código Procesal, del Código Civil y Comercial argentino, del Código Civil argentino que se fija en el 2015, si mal recuerdo, recién ahí nuestro país, lo que se ha llamado la constitucionalización del derecho civil, del derecho privado argentino, recién ahí nuestro país incorpora estos conceptos que estamos bajando a lo procesal, los baja al derecho privado argentino. Y ahí se establece una herramienta de derecho de fondo, un instituto de derecho de fondo, que además incluye una herramienta de derecho procesal que es muy interesante porque permite cumplir adecuadamente estos mandatos procesales de la Corte Interamericana, que es la pretensión preventiva del daño. Hasta el año 2015, en la Argentina, el derecho privado argentino, un daño solamente, o sea, el daño solamente podía ser indemnizado. Si no ocurría, no se podía hacer nada, aun cuando lo viéramos venir, aun cuando viéramos venir la concreción de un daño, no se podía hacer nada para evitarlo, más que esperar que ocurriera y luego indemnizarlo. Esto es absolutamente atroz desde el punto de vista de las formas en que deben ser reparados los derechos vinculados justamente con derechos humanos. O sea, hoy es impensable que un juez no pueda adoptar una medida cautelar para evitar que un daño ocurra. Pequeña rectificación. Sí, existían vías para impedir que se produzcan daños en la Argentina, pero se utilizaba una vía torcida. Se utilizaba el amparo clásico, porque el amparo, en su concepto definitorio, permitía la protección por así como no me acuerdo de los números de los artículos, tampoco de los textos, pero siempre el amparo, esa cantidad de verbos tan rica que siempre contuvo la definición de amparo, que era para evitar que un derecho fuera lesionado o amenazado. Bastaba con la amenaza de un derecho constitucional para que se puedan dictar medidas judiciales en el marco de un amparo. El amparo argentino era la única vía que nos permitía, antes del 2015, realizar actividad judicial preventiva de daño. El amparo no estaba pensado para eso, estaba pensado para una protección, digamos, de derechos de rango constitucional. Sin embargo, los abogados argentinos siempre se le ingeniaron, por ejemplo, para iniciar amparos de salud. Cuando por ejemplo, una prestadora de salud comunicaba al que le recibía las prestaciones que iba a suspender la prestación o que iba a cortar la prestación de cierta medicación o de cierto tratamiento, la vía procesal para impedir ese daño, el que le iba a causar al paciente, el cese, por ejemplo, de la medicación oncológica, de la prestación de esa medicación, siempre fue en Argentina hasta el 2015, la única vía, era el amparo de salud, porque permitía, mediante la denuncia de la amenaza de un derecho, el pedido de una medida cautelar de no innovar al juez, para que se mantenga la prestación de medicación oncológica. Pues bien, se usaba medida porque en el razonamiento procesal no había caminos
para pedir al juez nada preventivo del daño. Pues bien, eso va a aparecer recién en el año 2015 en el derecho interno argentino, con la pretensión preventiva de daño, que es muy querida por los civilistas consideran que no es una cuestión que pueda estar a la par de la función reparatoria o resarcitoria del derecho de daño. Yo no soy civilista, no he profundizado en ese purismo de institutos en cuanto a las funciones de la responsabilidad civil, la función indemnizatoria por un lado y la reparatoria por otro. Lo que sí veo como procesalista es que la pretensión procesal preventiva de daños hoy es la vía más eficaz para evitar ese tipo de daños que antes para lo cual antes usamos el amparo. De hecho, he escrito algún artículo, alguna vez he escrito algo así como la muerte del amparo como vía procesal más eficaz. Recuerden ustedes que el amparo también tiene condicionada su operatividad a que no existe una vía procesal más eficaz. La eficacia procesal es algo que en Argentina al menos viene mencionándose en el amparo desde hace muchísimos años. Pues bien, hoy yo considero que establece el Código Civil y Comercial Argentino del 2015, la pretensión preventiva de daños, la pretensión procesal preventiva de daños, es mucho más eficaz para este tipo de cosas que utilizar una acción excepcionalísima y limitadísima como es la del amparo. Porque en la pretensión procesal preventiva de daños, hoy no solamente podemos impedir que el daño ocurra, sino que además, si ocurre o parcialmente, podamos sumar la pretensión indemnizatoria, cosa que no se puede hacer por regla en el amparo. Si en el amparo se generó algún daño, no se lo puede reclamar en el marco del amparo. Hay que ir a hacer un juicio de conocimiento para lo posterior. Con lo cual, la pauta de la eficacia americana, a partir de decir que las respuestas judiciales tienen que ser acorde a la naturaleza de lo que se piden, es muy importante, sobre todo porque hoy, a partir del 2015, en nuestro país, contamos con vías procesales adecuadas para cumplir con ese mandato. Todavía no veo que se la utilice lo suficientemente. Pero bueno, creo que es cuestión de tiempo o de seguir acumulando sentencias en contra del país. No sé. Oye, Carlos, para cerrar esta brillante participación, pues ya hablaste de las pautas centrales de la doctrina de la Corte Interamericana en relación con el proceso, con el derecho procesal no penal de Argentina. Ya hablándote en el sistema interamericano, ¿cuál es la concreta utilidad de esta doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los países signatarios del Pacto de San José de Costa Rica, es decir, en todo el sistema interamericano, sabiendo antemano que las sentencias que eres Estado parte pues son cosa juzgada y la en la cual no lo eres son cosa interpretada? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Cuál es la utilidad, Carlos? Yo creo que la utilidad, bueno, hay una utilidad filosófica que es la que acabamos de compartir. Yo creo que es útil porque es buena. O sea, creo que si todos los estados, sitios del Pacto de San José, respetamos, aceptamos, incorporamos en nuestras prácticas internas estas reglas que nos impone la Corte Interamericana, pero obviamente las impone entre comillas porque no puede obligar a que los países se conduzcan de cierta manera, porque, bueno, sería incidir de una manera inadecuada en el derecho interno. Pero sí deberían ser inspiración para que podamos tener en todos los países signatarios una justicia mejor para nuestros ciudadanos, mejor para que nuestros ciudadanos somos nosotros, somos todos nosotros, no hay ajenidad en este punto. Creo que sería claramente una mejor justicia la que tendríamos en todos los países si siguiéramos las directivas que sienta la Corte Interamericana. Entonces, la primera utilidad es una utilidad moral, filosófica. Yo creo que es hoy el camino, estoy convencido de que hoy este es el camino para que los poderes judiciales, para que los derechos procesales de todos los países que integramos el bloque del Pacto de San José sea útil, sea adecuado, sea bueno, sea positivo, es una cuestión axiológica. Nuestras justicias mejorarían muchísimo si podemos seguir estas pautas. Esta es una de las utilidades. Y la otra utilidad es una utilidad, digamos, de tipo institucional. O sea, estaríamos dejando de acumular, al menos hablo de mi país, sentencias condenatorias contra nuestro Estado por actividad de funcionarios públicos.
A mí me da mucha vergüenza hablar de la actividad judicial, incluida la de mi propio Poder Judicial, como factor generador de daños. Me parece que es algo gravísimo, y es más, muchas veces he propuesto, me miran muy feo mis colegas, o sea, a mí me ha tocado como secretario civil de la Corte de Buenos Aires intervenir en la ejecución de una de estas causas, Memoli, porque es la causa del fuero civil y comercial que llevó a nuestra provincia. La de Spoltore, eso le tocó a mi colega, la secretaria laboral del tribunal, en caso laboral. Pero con Memoli yo me enteré cómo es la ejecución de estas condenas en concreto dentro del país signatario. Y ahí me enteré que el dinero, las indemnizaciones que generan los jueces del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, esa indemnización que la nación, o sea, se descuentan de los impuestos, o sea, lo paga la nación. O sea, tengamos esto en claro. El Estado argentino es el que paga la indemnización que en este caso generó la actividad del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. El dinero que paga la Argentina, en este caso a los Memoli, es un dinero que luego será descontado de las remesas que el Estado Nacional envía a las provincias como coparticipación federal de impuestos. Entonces, el gobierno de la provincia de Buenos Aires recibe menos dinero cuando su provincia generó responsabilidad patrimonial internacional del Estado argentino. Con lo cual, yo creo que es, a mi juicio, responsabilidad del Estado bonaerense hacer observar este tipo de normas para dejar de incurrir en este tipo de responsabilidades. Concretamente, controlar cómo funciona el Poder Judicial en cuanto a celeridad, a calidad de sentencias. Hay muchos organismos de control del Poder Judicial, desde el Consejo de la Magistratura, desde el momento en que el Poder Ejecutivo también integra los cuerpos que seleccionan a los jueces, inclusive está el cuerpo político, que es el jurado de enjuiciamiento en la provincia de Buenos Aires, que es el que analiza el comportamiento de los jueces en cuanto a la aplicación. Bueno, yo creo que debe llegar un momento en el que haya o responsabilidad individual de los jueces que causan estos daños, que luego son indemnizados por su Poder Judicial. Esto es muy antipático lo que estoy diciendo, pero creo que en un punto, o sea, las sentencias de Fornerón, Furlan, Memoli y Spoltore tuvieron un juez que firmó. Eso. Y a ver, también es cierto que son los casos que fueron llevados a la Corte Interamericana. Yo podría decirles que como secretario de la Corte de Buenos Aires y viendo todos los expedientes que llegan de todos lados de la provincia de Buenos Aires a la Corte de la provincia, podría decirles que en muchos casos los plazos y la calidad de las respuestas de Memoli, de Spoltore, no son buenísimos cuantos en otros expedientes. Con lo cual, bien haríamos en la provincia de Buenos Aires hacer un mea culpa y revisar internamente cómo estamos funcionando. Porque les aseguro que hay muchos expedientes en la provincia de Buenos Aires que desgraciadamente podrían caer bajo las pautas de control de calidad de sentencias de la Corte Interamericana si es que son llevados, digamos, adecuadamente por un abogado que lleve el caso a la Convención y luego a la Corte. Esperemos que eso no ocurra, pero también esperemos que como Poder Judicial tengamos en cuenta estas lecciones de la Corte Interamericana. No es gracioso seguir sumando sentencias condenatorias, ni por la responsabilidad internacional en la que incurrimos, ni por, insisto, primero que decimos, porque esto es una mala calidad del servicio de justicia, y en todos los casos encontramos a personas concretas que padecieron realmente la actividad jurisdiccional, más allá de los daños y perjuicios. Excelente, Carlos. La verdad que es muy interesante. Vamos a vernos más adelante. Obviamente vas a ser ahora como miembro de la Academia un constante. Muchísimas gracias. Hoy iniciamos este Congreso Internacional de Derecho Procesal a nivel iberoamericano
con una conferencia extraordinaria por parte del doctor Carlos Enrique Camps de Argentina, titular de la Secretaría Civil, Comercial y de Familia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, quien también fue asesor de la Fiscalía de Estado de la misma provincia y fue miembro de la Comisión para la Preservación del Medio Ambiente de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia Autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Pues Carlos, excelente disertación, una manera extraordinaria de iniciar este excelente congreso con participantes de España y del grueso de Latinoamérica. Qué manera de iniciar, excelente a nivel Iberoamérica y Europa. Muchísimas gracias por estar presente en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que es tu academia desde hoy como miembro, y vamos a ir trabajando de la mano en muchos temas y bueno, aterrizaremos cosas muy importantes precisamente para que tu integración sea lo que debe de ser y que valga la pena en este intercambio de ideas. Hoy hablando precisamente del derecho humano al proceso eficaz según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya hablaremos de estos procesos electrónicos, pero qué importante es este tema precisamente de este proceso eficaz y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso algunas de las opiniones consultivas que se han vertido con relación a los temas, y sobre todo hablar tú de que entendamos, ¿no?, que estas directrices, estos parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son sumamente importantes y que hoy el estatus de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de estas sentencias de la Corte, están marcados a partir, no del caso del Monacil Arellano, que no era vinculante, sino a partir de mismo noviembre de 2006 con el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, donde se determina que es vinculante, que es oficio y que evidentemente en este caso completo la Convención Americana sobre Derechos Humanos es norma de normas y que nuestro derecho nacional termina siendo infraconvencional. Eso es sumamente importante. Muchísimas gracias, Carlos, por estar en la academia, que es la primera de muchas participaciones que nos van a enriquecer precisamente en este intercambio de ideas y en el manejo de la cognición jurídica. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Estoy muy contento y muy honrado por la invitación, José. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues hoy despedimos al doctor Carlos Enrique Camps de Argentina con el tema del derecho humano al proceso eficaz según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a continuar con el desarrollo de este congreso tan importante, con temas muy interesantes y con varios de los mejores expositores de nuestra América Latina y diríamos más bien de nuestra Iberoamérica. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente conferencia.